Vamos a nuestra primera entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo estás? Para mí es un honor estar. ¿Cómo le llega el 2023? Bueno, me llega extraordinariamente bien. Eso es lo importante. Por la gracia de Dios Todopoderoso, con muchas sorpresas. Eso es lo importante. Pero súper bien, gracias a Dios. Doctor, mi primer comentario de hoy en la mañana es que yo no sé si es un principio jurídico o un estribillo dominicano o qué, que dice que la falta de justicia a tiempo es justicia denegada. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo usted ve esto que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en el sentido de que hay 16,000 presos en las cárceles dominicanas que no han ido a un tribunal y que no han sido condenados? Mira, esa revelación, que más que revelación era un conocimiento público, pues grafica definitivamente el verdadero Estado de Derecho en la República Dominicana. Ese Estado de Derecho que se ceba con los más necesitados, castiga de manera inmisericordia a aquellas personas de escasos recursos económicos, porque de ese 61% aproximadamente el 99.9% corresponde al extracto social más carenciado de la República Dominicana. Ese extracto social que es sometido a la acción de la justicia por una filosofía muy cruel, que está impregnada en lo que es el tuétano de algunos actores de la justicia, especialmente el Ministerio Público, que considera que la regla es la medida de coerción consistente en prisión preventiva cuando se trata, repito, de personas de escasos recursos económicos. Para ese tipo de actores, que es la mayoría, por desgracia, no hay proceso sin preso. Eso es lo primero. Lo segundo, también... Aparte de la prisión preventiva, ¿cuánto más recursos hay en que se le pueden aplicar? Estamos hablando son en total 6 medidas de coerción descritas y contempladas, 7, en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Pero aquí lo que hacen es que ponen la prisión la mayoría de las veces. En el 99.9%, como son personas de escasos recursos económicos, la interponen. Eso tiene mucho que ver, además, no solamente con esa cultura, que repito, está impregnada en el tuétano de jueces y fiscales, sino además es madre de la grave carencia en materia de recursos con que cuenta nuestro sistema de justicia. Por desgracia, el Ministerio Público no solamente está recibiendo un 33% de los recursos que la Ley 194 contempla, sino que además adolece de los mecanismos necesarios para obligar a ese imputado renuente a estar en las distintas etapas del proceso. Es decir... Perdón, doctor, usted acaba de decir que el Poder Judicial recibe un 33% de lo que le toca recibir. Totalmente. ¿Cuál es el porciento? 2.7 que le toca recibir. Es el del 2, PIB. Del PIB no. Al Poder Judicial... ¿Del presupuesto? Sí, le corresponde el 2.66% al Poder Judicial y el 1.9% al Ministerio Público. Estamos hablando de que si comparamos eso con las asignaciones, que en el caso del Poder Judicial ronda los 8,000 millones de pesos y en el caso del Ministerio Público no supera los 9,000 millones de pesos,
pues estaríamos hablando aproximadamente de un 33% de lo que en realidad le corresponde, pero eso no, ahí no se queda todo. Estamos hablando, y esto es en cuanto a la razón por la cual nuestras cárceles están Pero entonces, repletas. ¿cómo podemos hablar si sumamos todo esto aquí? Y esto es lo que le dan al Ministerio Público 1.9%. ¿Cómo podemos hablar de que es un ministerio independiente? No, que no hay. Mira, el Tribunal Constitucional, mediante varias sentencias, consagró que uno de los elementos fundamentales de la autonomía e independencia, pues precisamente es la autonomía e independencia financiera. Exactamente. O sea, quien no recibe recursos al margen de las decisiones de los demás poderes, como es el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, no hay forma posible de que sea independiente. Peor aún, duele, preocupa que muchos actores, muchos hacedores de decisiones en ambos poderes, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, carguen el fardo de la carga sobre la población mayoritariamente vulnerable. ¿En qué sentido? Bueno, quien paga los platos rotos es la gente que acude a la justicia y no cuenta con los suficientes accesos y tribunales para interponer sus acciones y recibir la respuesta en el tiempo oportuno. ¿Y eso qué genera? Que cada día más las personas, en lugar de acudir al sistema de justicia, pues acudan a mecanismos de fuerza, a violencia, a tomar la justicia en sus propias manos. Porque te voy a poner un ejemplo. Tú tienes una vivienda, tú alquilas una vivienda de la cual tú vives, como me dijo una señora retirada que vive en Puerto Rico. Se lo alquila a una persona. Esa persona no paga. El procedimiento de desalojo por falta de pago tarda, en el mejor de los escenarios, en el más optimista, 5 años. Ay, Dios. En el peor de los escenarios puede tardar 15 años, porque tú tienes que interponer primero la demanda en cobro de alquileres. El juzgado de paz te fija audiencia cada 5 meses. Un juzgado de paz, como es el caso el día pasado de manutención, aquí en el distrito, 5 meses te fijan la audiencia. Para fijarte audiencia para un desalojo. Para un desalojo y para una manutención. Entonces, ojo, estamos hablando de... Eso no estamos hablando de presos. No, estamos hablando de algo tan sencillo. ¿Qué hacen la gente en los barrios? Van con un machete, o tú entregas la casa o nos matamos los dos aquí mismo. Pero hay algo peor. Es el concepto mismo de mora, que también es errado. La mora, desde la perspectiva que lo está asumiendo el Poder Judicial, genera el mantenimiento de la ineficiencia en la rapidez de la respuesta, porque solamente toma en cuenta los procesos en los cuales las partes han concluido. Pero para concluir un proceso, señores, en muchas oportunidades hay que tardar meses y años, como es el caso de los desalojos, los homicidios, las demandas en daños y perjuicios, cuyo periodo de aplazamiento, primera audiencia, comunicación, primero tú fijas la audiencia, te la fijan en 2 o 3 meses. Después que tú vas a audiencia, la primera audiencia, 3 meses después de haber interpuesto la demanda, te la fijan para 3 meses más. La comunicación de documentos es obligatoria. Luego 3 meses más que a lo mejor te den una prórroga de comunicación de documentos porque hay un incidente, porque recusan al juez. Estamos hablando de que más o menos en 9 meses, 1 año, se conoce las conclusiones de las partes. Es a partir de ahí que se comienza a medir la mora judicial de ese tribunal, no a partir del momento en que ingresa la demanda, la instancia, a la jurisdicción de ese tribunal. Y eso evidentemente genera... Ahora, después de eso, doctor, ok, usted lo ha explicado muy bien. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo se acelera todos estos casos? Todo esto,
Ahí hay presos enfermos, hay presos que no pueden pagar la fianza, que no pueden pagar la multa, hay presos que le mandan la orden de libertad y no le llega nunca. O sea, ¿cómo se resuelve esa parte? Mira, esa parte tiene una solución muy extraordinariamente sencilla, de la cual son conocedores tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y el propio presidente de la República, recursos. O sea, no hay forma posible de que se puedan, en primer lugar, cambiar esa filosofía sin tener mecanismos alternos que implican tener todo un cuerpo de policial, un cuerpo de oficiales a nivel nacional que puede rondar entre 5.000, 6.000, 7.000 personas, encargados en primer lugar de fiscalizar la presencia de cada uno de los imputados, de garantizar que un imputado que está siendo sujeto a un proceso penal y no acude a los llamados de la justicia, no es apresado, no comparece, pues pueda ser localizado e inmediatamente traído, y en ese caso ya sí se variaría la medida de coerción. En tercer lugar, con los tribunales, con la contratación, instauración tanto de las fiscalías y los tribunales necesarios. ¿Para qué? Para reducir la carga procesal y que de esa manera no acontezca lo que sucede, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, donde contamos prácticamente con la misma cantidad de tribunales que hace 20 años. Lo mismo que acontece aquí en el Distrito Nacional, que contamos con la misma cantidad de tribunales de hace 15 años. Ni hablar de los fiscales. La misma cantidad de tribunales de hace 15 o 20 años. Totalmente. O sea, para la población que ha crecido tanto. Que ha crecido de manera exponencial. Y peor, Dios libre a quien me esté escuchando de caer en las garras de la provincia. En la provincia la ausencia de justicia es en doble vía. En primer lugar, por un desdén de muchos ministerios públicos de escuchar a la ciudadanía, de respetarla y de tener la diligencia correspondiente para perseguir determinadas infracciones, como fue el caso que a mí me tocó. A una muchacha le rajan la cara de lado a lado, ella va a un medio de comunicación a hacer la denuncia, fijan la vista y a ella es que la apresan. Y a su hermana y a su mamá también la apresan para que ella tenga que retirar el querellamiento. Pero eso es solamente la punta del iceberg de lo que está aconteciendo. O sea, eso es por un lado, pero por otro lado, personas que pueden perfectamente ser sujetas a un proceso penal desde sus viviendas o que simplemente no han cometido los hechos y le forman un proceso falso en contubernio con algunos miembros del Ministerio Público, someten la medida de coerción y pasan años antes de que puedan dictar sentencia Doctor, ¿usted cree que en nuestro país, a propósito de esto y de que la práctica es meter preso a la gente, el tránquelo, todavía la política del tránquelo, ¿usted cree que podríamos estar en una situación en que muchos jueces, por la mediaticidad publicitaria, se sientan presionados y tomen medidas por populismo, para satisfacer populismo? Obviamente, te voy a poner un ejemplo claro, un ejemplo que grafica ese populismo penal, el caso de Baní. En el caso de Baní, de señor Villalona, donde hubo esa agresión salvaje el de la muchacha. Contra esa muchacha, estamos en presencia de una acción penal a instancia privada que se mantiene hasta tanto se mantenga el querellamiento de la víctima. ¿Qué acontece? Que la víctima, la persona por la cual esta sociedad se levantó a una exigiendo justicia, al momento del apresamiento del señor Villalona, su agresor, ese salvaje que la tiró al pavimento a golpes, pues retiró su acusación. De conformidad con la normativa procesal penal y lo lógico, ya ahí no hay caso.
Pero dicen que el Ministerio Público puede continuarlo. No, en materia de violencia de género. Solo en materia de violencia de violencia en otro intrafamiliar. No. En materia de violencia intrafamiliar de conformidad con el artículo 10, con la normativa procesal penal modificada por la ley 10-15. O sea, si yo te acusé de que tú me robaste o me estafaste tal cosa y ya retiré la querella, no hay proceso. Oh. Porque son instancias públicas, son acciones públicas a instancia privada. Lo mismo ocurre, obviamente, cuando se trata de falsificación de documentos públicos, ya no, porque es el Estado el perjudicado. Y el Ministerio Público tiene que defender el Exactamente. Estado. Cuando se trata de atentados a la vida, de tentativa de homicidio, pues evidentemente tampoco. Cuando se trata de agresiones contra niños, niñas y adolescentes, tampoco, porque ya estamos en presencia de delitos que afectan y tienen un trasfondo de mayor perturbación social. O sea, en esos casos no, en esos casos los legisladores sí se cuidaron bastante. Pero en ese proceso dictaron prisión preventiva, precisamente por la presión, y la justicia no puede actuar así. Entonces, ¿cuál es mi posición? Mira, nosotros tenemos mucho que avanzar en el sistema de justicia, pero también respecto a los actores que por temor a represalias, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso Nacional en los últimos años, no han tenido la valentía de exigir a ese poder político que dé los recursos. Esos discursos del presidente de la Suprema de todos los años deberían servir para denunciar públicamente que a la población dominicana se le está negando la administración de justicia por la negativa de ese poder político de suministrar los recursos para tenerla como la tiene. Uno tiene que ver al presidente de la Suprema y a la Procuradora General de la República, ir al Congreso, ir al Poder Ejecutivo a rogar por más recursos con todas las implicaciones que eso tiene en cuanto a independencia. Porque lo económico condiciona a lo otro. Totalmente. Entonces, son situaciones que verdaderamente uno llora. Por ejemplo, otro caso que también grafica, pero al revés, corrupción administrativa. No hay forma posible que procesos de corrupción administrativa complejos, entramados, colosales, como los que se han presentado, puedan ser conocidos por jueces que ordinariamente estén apoderados por muchos procesos. O sea, un proceso. Debían concentrarlo en eso. Un solo juez, de forma tal que los aplazamientos con todos los incidentes, escúcheme, nosotros vinimos a esto. ¿Cuántos días usted quiere? 5 días. Pero este juez tiene que estar concentrado en un expediente de ¿cuántas? 40.000, 1.000, 500.000 páginas. Tiene que estar concentrado. No hay forma posible que un juez, porque es un ser humano, esté concentrado en esos procesos más en los demás. ¿Por qué no se asigna a un juez única y exclusivamente para esos procesos por la naturaleza y circunstancias especiales y complejidad de los mismos? Porque simple y llanamente el Poder Judicial no cuenta con los recursos necesarios para eso. Óigame, y vamos a hablar, porque los recursos impactan, no solamente en cuanto a la cantidad de tribunales que pueden ser puestos en funcionamiento, que hay 150 que está aprobados por ley que no han sido puestos a funcionar. No, en cuanto a las condiciones laborales del personal, en cuanto a las condiciones salariales de los jueces que administran justicia, de los fiscales, a su preparación técnica y académica. Doctor, por lo que usted dice, faltan muchas cosas que hacer en este país. Ahora, yo no quiero que usted se me vaya porque yo tengo entendido, y lo vi regalando, porque me tocó ayer pasar una información suya en lo último, regalando juguetes, que usted aspira a ser alcalde del municipio de Santo Domingo. Ya decidió por cuál organización, ya está trabajando en eso, ya finalizando. Mira, para nadie es un secreto las buenas relaciones y el agradecimiento eterno que siempre he tenido con el expresidente Leonel Fernández Reina, que es una persona a quien estimo y respeto mucho, porque ha sido muy solidario, siempre, en los últimos años. Obviamente mis actividades gremiales me han impedido realizar un activismo político
muy intenso. No he podido realizar activismo político porque no quiero que eso choque con mis labores al frente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Pero ya llegó el tiempo, y mi periodo termina en diciembre del presente año, y nosotros aspiramos a transformar el municipio de Santo Domingo Este y cambiar todo. Pero ya para diciembre tendría que estar escogido. Obviamente, por eso estamos trabajando desde ahora. Mira, lo que está aconteciendo en el municipio de Santo Domingo Este es tétrico. Estamos hablando de una falencia en cuanto a la gerencia y manejo de desechos sólidos. Pero no solamente eso, una renuncia en cuanto a las facultades del municipio para regentear, manejar lo que son, por ejemplo, el caos que hay en el tránsito de esa jurisdicción. Pero además algo peor, un caos en la distribución de los recursos que recibe ese ayuntamiento del presupuesto. Estamos hablando de que en la actualidad el 57% de todo lo que ingresa se dedica en nómina. Ha nombrado a todos los presidentes, según me han informado gran parte de ellos, como empleados del ayuntamiento. En el presupuesto actual llegaron hasta el extremo, no solamente a violentar las disposiciones del artículo 21 de la ley 176-07, sino que esa conquista que garantiza la soberanía de los comunitarios, de las juntas vecinales, de determinar el destino de los recursos del presupuesto participativo, pues ha sido eliminado a la mínima expresión, y de prácticamente 300 millones de pesos que debieron haber sido dedicados al presupuesto participativo, es decir, las obras que deciden las juntas de vecinos, las asambleas de vecinos, que ellos entienden que son fundamentales, necesarias para mejorar sus condiciones de vida, pues ni siquiera eso. Óigame, de 300 millones de pesos, en el presupuesto actual, que todavía no ha sido aprobado, pero ya fue sometido, solamente asignaron 25 millones de pesos. Doctor, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, que Dios te bendiga, Geraldino.